quería compartirles unas ideas del Rambam de Moisés Maimónides, de Rabbi Moshe ben Maimón, también conocido como Rambam o Maimónides, que además de ser uno de los sabios del pueblo de Israel, también es uno de los filósofos más importantes de la Edad Media, ¿sí? Y es uno de los filósofos que, digamos, transmite estas enseñanzas de lo que hemos denominado nosotros aquí en esta página filosofía de Noé, ¿no? Y en esta página, pues, todas las personas son bienvenidas con con el origen que tengan, con las creencias que tengan. Son bienvenidas para que, pues sencillamente es para que conozcan un poco de lo que son estas enseñanzas originales del monoteísmo, ¿sí? Hoy en día existen muchas tradiciones religiosas, iglesias, sectas, etcétera, unas más nuevas que otras, pero todas en realidad tratan de basarse de alguna manera en lo que es esta filosofía original de Noé, en este monoteísmo que fue transmitido por el pueblo judío a través de la Torá, ¿no? El Rambam vivió en una época donde había mucha persecución de los musulmanes hacia los judíos, aun cuando lo llaman la época dorada, pues realmente no era así. El Rambam mismo tuvo que escapar de los extremistas islámicos a Egipto, y etcétera, etcétera. Y bueno, parte de lo que es la filosofía de Noé también consiste en que la persona tiene la capacidad, o sea, la filosofía de Noé se basa en la capacidad y la libertad que tiene la persona para indagar la verdad de lo que le han enseñado sobre Dios. Y en definitiva, estamos en una época en la que las personas están cada vez más buscando lo que realmente significa Dios, ¿no? Porque nos han enseñado ciertos ritos, nos han enseñado ciertas tradiciones, pero no necesariamente esto está basado en el mensaje original de la filosofía de Noé. Y a muchas personas le cuesta cambiar este enfoque, ¿sí? Les cuesta siquiera asumir la posibilidad de que pues, las creencias que nos han transmitido sobre Dios y sobre las cosas que no vemos sean equivocadas. Entonces a muchas personas, en general la mayoría de las personas, nos cuesta aceptar o siquiera escuchar que podemos estar equivocados, ¿sí? Por eso titulé este evento con la pregunta de por qué a las personas les cuesta tanto escuchar siquiera opiniones contrarias a las de uno mismo. Y como les decía, el Rambam tiene una explicación que hace algunos días la estuve leyendo y reflexionando y me gustó bastante porque realmente es así. A las personas les cuesta siquiera imaginarse que pueden estar equivocados en sus creencias, sobre todo por un tema emocional, por un tema de que sienten pavor. De hecho, dice el Rambam esto en la Guía de los Descarriados, su libro, que la gente siquiera siente temor siquiera de pensar que pueden haber opiniones que sí son las verdaderas y que no son las que esta persona tiene, ¿no? Entonces, el Rambam mismo era una persona con mentalidad abierta, que estaba claro en sus principios, ¿sí? en el monoteísmo original de la Torá, pero que aún así tenía la capacidad, pues, estudiaba medicina, era servidor de la corte de los reyes, que no eran judíos, utilizaba un poco las ideas de Aristóteles para transmitir ciertas ideas. Y nosotros también tenemos que asumir un poco esa forma de ser, ¿no? De que las personas que piensen distinto a nosotros o que todavía no se han atrevido a dar un paso más allá y averiguar si las creencias que nos inculcaron desde pequeños mayoritariamente eran verdaderas o no, no es que son nuestros enemigos, ni son personas que pues son detestables, ni que no merecen existir, qué sé yo. Todas esas cosas no están bien. Y nosotros tenemos que saber que cada persona tiene su proceso. Cada persona a lo largo de su vida, con las experiencias que va teniendo, con la educación que tiene, con
y también con la misma inspiración que Dios mismo le da, pues va a ir buscando y haciéndose estas preguntas, ¿no? Al final de cuentas, Dios es Dios para todos, es el amo del universo y en algún momento, pues toda la humanidad, esto es precisamente lo que va a ser la era mesiánica, en algún momento toda la humanidad pues va a llegar a esta conclusión de que Dios es uno, de la forma original como fue transmitido desde Adán, Noé, por eso hablamos aquí de filosofía de Noé, y luego por el pueblo de Israel a través de la Torá. Esta reflexión que hace el Rambam sobre por qué es tan difícil aceptar opiniones contrarias, él empieza, esto es en el capítulo 31 de la Guía de los Descarriados. Este es un libro de 3 tomos que escribió el Rambam. Él empieza hablando de que, él dice que existen muchos desacuerdos y confusión sobre los asuntos metafísicos, o sea, sobre aquello que no podemos ver. Existen muchas opiniones, contradicciones, ¿sí? Y confusión. En menor medida existen estos desacuerdos en los asuntos físicos, es decir, las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, todos sabemos que existe la ley de gravedad y qué sé yo, las leyes de la física, aunque hemos visto también que a lo largo de la historia los mismos científicos han discrepado y se ha dado paso a nuevas teorías y todo eso, pero en menor medida, ¿sí? O sea, suelen ser más aceptadas las afirmaciones de las ciencias naturales. Y en ninguna medida, dice él, existe desacuerdo sobre las cuestiones matemáticas. O sea, 2 más 2 son 4 y ya, pues al menos que lo dice él mismo y podemos decirlo nosotros hoy en día, que alguna persona ignorante, ¿sí? Y cuando hablamos de ignorante es de una persona no que no solamente no conoce, sino que no quiere conocer y que quiere imponer una mentira, pues lo contradiga tratando con palabras de engañar a la gente, como hoy en día vemos que, bueno, que ya hay gente que dice que ya no hay hombre y mujer, sino que existen qué sé yo cuántas cantidades de géneros, que puede haber hombres con órganos femeninos y viceversa. O sea, todas estas contradicciones que todos sabemos que son tonterías, pero bueno, digamos, en el aspecto matemático, por ejemplo, 2 más 2 son 4, es difícil contradecir y tener una opinión distinta, ¿no? Y dice el Rambam que la causa de los desacuerdos en cuanto a las cuestiones, sobre todo metafísicas y en menor medida las cosas físicas, o sea, las cosas metafísicas se refiere a todo aquello que nosotros no podemos explicar a través de nuestros sentidos, como por ejemplo que hay un creador, ¿sí? que es la causa de todo cuanto existe. Existen muchos desacuerdos sobre esto por 3 causas principales que él cita de un filósofo anterior, Alejandro de Afrodisia, que él dice que la primera causa tiene que ver con las ambiciones y la rivalidad, es decir, una persona se resiste a aceptar que no está en lo correcto, es decir, se resiste a aceptar que otra persona está en lo correcto porque, pues, por un sentimiento de rivalidad, porque sencillamente no le da la gana, no quiere perder la discusión, digamos, ¿sí? Entonces, cuando muchas personas escuchan este mensaje del monoteísmo, de la filosofía de Noé, de las 7 leyes de Benay Noach, de la moral universal, que son anteriores a todas las religiones, etcétera, etcétera, las personas se sienten como que están perdiendo una discusión, como que se quedan sin razón y el otro tiene la razón, entonces por eso prefieren no aceptarla, ¿okay? Esta es la primera causa. La segunda causa tiene que ver con la sutilidad y la dificultad del tema en sí. Por ejemplo, cuando hablamos de la unidad de Dios o de que el mundo fue creado de la nada, todas estas son digamos, afirmaciones que no son tan fáciles de llegar a formular sin una previa reflexión minuciosa, ¿sí? Que esto fue lo que hizo Abraham, ¿sí? Todos conocemos a Abraham, la figura bíblica, el padre del pueblo de Israel, quien, según comentan los Midrashim, los comentarios,
pues él por su propia cuenta llegó a la idea de que existe solamente un Dios y que todo cuanto existe, el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, el fuego, el agua, el aire, no son sino sirvientes de Dios, ¿sí? Que Dios mismo los creó y que funcionan de acuerdo a lo que Dios les dicta, que no son dioses en sí mismos. ¿Okay? Entonces, esta es una idea a la que Abraham llegó con mucha reflexión. Entonces, cuando son temas tan difíciles de reflexionar, pues la persona puede quedarse en el error y no aceptar que su posición anterior es equivocada. Entonces, por ejemplo, en el caso de tener que comparar su creencia actual con un nuevo mensaje que está recibiendo y que no logra entenderlo bien, entonces prefiere decir, no, yo estoy en lo correcto y este mensaje que me están transmitiendo está equivocado. Y la tercera tiene que ver con la ignorancia, o sea, la incapacidad de la persona realmente para alcanzar esto. El Rambam aquí es duro y dice, es decir, una persona que de verdad no tiene la capacidad para entender un tema, pues va a permanecer en el error, o una persona que no vaya más allá, que haga los esfuerzos necesarios de investigar, de preguntar, y que hoy en día todo esto es muy factible de hacer. Existe mucha información, existen rabinos, existen libros de filosofía, existen muchas fuentes que podemos consultar. Entonces, si la persona decide quedarse en la ignorancia, obviamente va a resistirse a aceptar una idea distinta. Pero el Rambam agrega una cuarta causa por la cual las personas se resisten a aceptar nuevas ideas. Y él dice textualmente que son el hábito y la educación, porque está en la naturaleza del hombre amar y ser atraído a lo que le es familiar. ¿Sí? La persona se siente muy cómodo en su creencia, en lo que le inculcó su abuelita, su mamá, prefiere quedarse allí. Y esto fue lo que recibió de educación, allí se siente cómodo porque muchas veces recibir un mensaje que pone en duda lo que uno cree o lo que uno piensa, pues sí lo hace sentir a uno existencialmente angustiado. O sea, es como que tanto tiempo yo creyendo en esto y resulta que ahora puede ser que no sea verdad. Entonces allí la persona prefiere quedarse en la comodidad de no, pero esto me enseñó mi abuelita, esto era lo que celebrábamos cada diciembre, esto es lo que... Y la persona prefiere quedarse en esa comodidad. ¿Okay? De hecho, el Rambam concluye este análisis diciendo que el hombre ama las opiniones que le son familiares. Obviamente, uno se siente cómodo con los que piensan igual que uno. Que son las opiniones con las que se ha criado, las toma bajo su protección y se espanta de lo que está fuera de esta creencia. ¿Sí? Todo lo que sea ajeno a esta creencia le espanta y de una vez le pone la etiqueta de que es falso. El hombre cierra los ojos a la percepción de las verdades y se inclina a los hábitos. ¿Sí? Si esto fue lo que creyó tantos años y su mamá y su abuelita, prefiere quedarse allí y no analizar que en algún momento sus ancestros empezaron o fueron obligados a que creyeran en esta cosa que él cree que es verdad absoluta desde siempre y resulta que no era así. Entonces, esta era la reflexión que les quería compartir hoy. Gracias a los que se conectaron. Ayúdenme, por favor, dándole allí like, compartiendo, o no sé si de pronto quieren plantear alguna preguntita por aquí. Por allí Paloma, que está conectada, Joseph, Rosmar, o bueno, si no, allí mismo en la página. Paloma dice, muy interesante, muchas gracias. También en la página allí, en los videos y en las publicaciones, ustedes pueden proponer temas sobre los que quieran que indaguemos, que compartamos por acá. Voy a tratar, sin compromiso, de estar al menos una semana conectado en vivo para compartirles así una reflexión breve, y también trataré de seguir publicando información que les pueda servir para seguir creciendo. Gracias por acompañarme y que tengan una buena noche.